El polvo fino se alzaba desde el camino de tierra roja como una cortina delgada bajo el sol abrasador de Yucatán. Clara Valdés, hija de un comerciante de algodón en Mérida, fue enviada a un pueblo fronterizo para casarse con el hijo de un socio comercial de su padre, una alianza destinada a consolidar la fortuna familiar. Cada giro de las ruedas del carruaje parecía alejarla más de las calles empedradas de Mérida, de los bailes y los susurros corteses de la élite criolla. Pero en el corazón de Clara había una inquietud vaga, no por el matrimonio arreglado, sino por las historias que había escuchado sobre esta tierra, sobre los mayas rebeldes que se alzaban contra la opresión de los blancos. El cochero, un anciano mestizo llamado Don Pepe, gritó algo incomprensible de repente, y el carruaje se detuvo bruscamente. Clara se aferró al asiento, con el corazón latiendo con fuerza. Su acompañante, doña Rosa, una viuda contratada como dama de compañía, palideció al escuchar gritos afuera. «¡Los mayas!», susurró con la voz temblorosa. Solo el nombre fue suficiente para hacer que Clara sintiera un escalofrío, a pesar del calor sofocante de la selva que la envolvía. Las historias sobre los ataques durante la guerra de castas, pueblos incendiados, secuestros, ahora parecían materializarse ante sus ojos, mientras resonaban disparos y gritos. La puerta del carruaje se abrió de golpe, y Clara vio por primera vez a los guerreros mayas. Vestían túnicas de tela burda, sus cuerpos pintados con pintura de guerra roja y negra, sus ojos afilados como cuchillos. No tuvo tiempo de gritar cuando una flecha atravesó el pecho de doña Rosa, quien cayó muerta a sus pies. El cochero y los guardias ya yacían sin vida en la tierra roja cuando Clara fue sacada del carruaje. Su vestido turquesa, elegido para impresionar a su prometido, ahora estaba manchado de sangre y polvo. Los guerreros discutían en maya, un idioma extraño para Clara. Uno de ellos, aparentemente el líder, la miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarla, evaluando su valor. Clara, aunque aterrorizada, mantuvo la mirada firme, negándose a bajar la cabeza. Su desafío silencioso pareció sorprender al hombre. Sin decir una palabra, hizo un gesto y Clara fue subida a un caballo. El grupo galopó rápidamente hacia la selva, dejando atrás el carruaje saqueado y los cuerpos de quienes, minutos antes, habían sido sus compañeros. Cruzaron senderos ocultos bajo un dosel de árboles densos, con rayos de sol filtrándose a través de las hojas, creando un mosaico de luces y sombras como un mundo surrealista. Con las manos atadas, el cuerpo de Clara dolía por la postura desconocida en el caballo, pero el miedo inicial dio paso a un extraño entumecimiento, como si su mente se negara a aceptar el horror de lo que estaba ocurriendo. El pueblo maya apareció en medio de la selva como un espejismo. Casas con techos de palma, humo saliendo de fogatas, y las miradas curiosas de mujeres, niños y ancianos se posaron en Clara cuando la bajaron del caballo. Sintió una mezcla de desprecio y lástima en esas miradas. Una anciana, con un rostro surcado de arrugas como un mapa de una vida dura, hizo un gesto a los demás. Clara fue llevada a una choza, donde la anciana la examinó minuciosamente, diciendo palabras en maya que Clara no entendió. Esa noche, acostada en una esterilla áspera, Clara lloró en silencio. Pensó en sus padres, en su hogar en Mérida, en el hombre al que nunca había conocido pero con quien estaba destinada a casarse. Todo parecía ahora tan lejano como la luna brillando en el cielo de la selva. El amanecer se filtró a través de las rendijas de las hojas de palma, proyectando rayos de luz tenue sobre la esterilla donde yacía Clara. Los sonidos de la selva, el canto de los pájaros, el murmullo de las mujeres moliendo maíz, las risas de los niños y los pasos ligeros de alguien afuera, llenaron el aire. Clara abrió los ojos, con el cuerpo dolorido por la noche en el suelo duro. El miedo de la noche anterior seguía allí, pero ahora, mezclado con una extraña curiosidad. No estaba muerta. No la habían matado. Pero, ¿qué significaba eso? La cortina de la choza se abrió, y la anciana del día anterior entró,
trayendo un tazón de atole caliente y un jarro de agua. Su rostro era severo, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía haber presenciado un siglo de sufrimiento y esperanza. Hizo un gesto para que Clara comiera, diciendo algunas palabras en maya que ella no entendió. Clara dudó, pero el hambre prevaleció. El atole era simple, ligeramente insípido pero cálido, y le hizo darse cuenta de que no había comido nada desde la mañana anterior. Cuando Clara terminó, la anciana le indicó que se levantara y la siguiera. Afuera, la luz del día reveló la escala del pueblo, unas pocas docenas de casas de palma dispersas entre árboles gigantes, una pequeña plaza con una fogata apagada y senderos que se adentraban en la selva. Los aldeanos, desde niños hasta ancianos, pausaban sus tareas para mirarla. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza, pero nadie decía nada. Clara se sentía como un animal exótico en exhibición, pero mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejar que vieran su debilidad. La anciana la llevó a una casa más grande en el centro del pueblo, donde el líder del día anterior esperaba. Bajo la luz del día, Clara pudo observarlo mejor. Un hombre de unos 30 años, alto, con el cabello negro atado y ojos agudos como los de un halcón. Vestía una túnica de tela burda, pero llevaba un collar de cuentas de turquesa, un signo de autoridad. A su lado estaba un joven de unos 18 años, con rasgos que mezclaban lo maya y lo mestizo, y ojos brillantes de inteligencia. «Mujer blanca», dijo el líder en español, con una voz grave y pausada, como si pesara cada palabra. Clara se sorprendió de que hablara su idioma, aunque con un acento rígido. «Soy Kinich, líder de este pueblo. Este es Xavi, quien traducirá mis palabras cuando sea necesario». El joven asintió, observando a Clara con curiosidad. Clara respiró hondo, intentando mantener la voz tranquila. «¿Por qué me retienen aquí? ¿Qué quieren de mí?» Kinich la miró, sin apartar la vista, como si leyera sus pensamientos. «Eres nuestra prisionera», respondió a través de Xavi, quien tradujo al español cuando Kinich cambió al maya. «Trabajarás como las mujeres del pueblo. Si intentas escapar, morirás». Xavi hizo una pausa y añadió, como suavizando la amenaza: «Kinich cree que puedes ser útil, tal vez para negociar con los blancos o para enseñar a los niños tu idioma. Pero primero, debes aprender nuestro modo de vida. Es la única forma de sobrevivir». Clara sintió una oleada de ira, pero la contuvo. Sabía que no tenía opción. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó con voz firme. Kinich señaló a una mujer cercana, quien trajo un vestido blanco de tela burda y un par de sandalias de cuero. «Trabajarás con las mujeres del pueblo», tradujo Xavi, «a partir de hoy». Clara fue llevada a un grupo de mujeres que molían maíz en grandes piedras. La miraban con desconfianza, pero no la rechazaron cuando le asignaron una tarea. Las manos suaves de Clara, acostumbradas a sostener plumas y abanicos de seda, pronto se llenaron de ampollas al intentar moler el maíz. Las mujeres murmuraban entre ellas en maya, y Clara percibía el tono burlón en sus voces. Pero no se rindió. Observó, aprendió e intentó imitar cada movimiento, aunque cada acción le dolía. El día pasó lentamente, con el calor de la selva haciendo que el sudor corriera por su espalda. Le asignaron más tareas: llevar agua desde un arroyo cercano, tejer fibras de algodón y ayudar a preparar la cena para el pueblo. Cada tarea era un desafío, no solo por su falta de experiencia, sino porque los ojos de los aldeanos la seguían, como esperando que fracasara. Pero Clara no les dio motivo para burlarse. Observó, aprendió y copió los movimientos de las otras mujeres. Al anochecer, Clara regresó a su choza, exhausta hasta el punto de apenas poder pensar. Pero en la oscuridad, acostada en la esterilla, su mente comenzó a girar. Pensó en Mérida, en las noches junto al piano, en sus padres probablemente enloquecidos de preocupación. Pensó en Kinich, el hombre con ojos aterradores y enigmáticos. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué no la mató de inmediato, como las historias de horror sobre los mayas que había escuchado?
Y Xavi, el joven con una voz suave, ¿quién era? ¿Y por qué parecía querer ayudarla? Una mañana, mientras Clara llevaba agua desde el arroyo, escuchó un gemido débil desde unos arbustos cercanos. Se detuvo, con el corazón acelerado. Era una trampa, pero el gemido continuó, lleno de dolor. Dejó el jarro de agua y se acercó, apartando las ramas con cuidado. Allí, en el suelo, yacía un joven guerrero maya, con sangre brotando de una profunda herida en el muslo. Clara lo reconoció al instante. Era Balam, uno de los guerreros que acompañaban a Kinich en el ataque al carruaje. Era conocido en el pueblo por su ferocidad y habilidad con el arco, pero ahora yacía indefenso, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. Clara no dudó. Rasgó un pedazo de su vestido de tela burda y lo presionó contra la herida para detener la hemorragia. Balam abrió los ojos, con una mirada que mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Por qué?, susurró en un español vacilante, lo que sorprendió a Clara, pues no sabía que él hablaba su idioma. ¿Por qué ayudar al enemigo? Clara lo miró a los ojos, una lección que había aprendido en el pueblo. La mirada es un lenguaje sin palabras. Un hombre herido no es un enemigo, respondió. Eres humano, y no dejo que un humano muera cuando puedo salvarlo. Balam no respondió, pero su mirada cambió, como si las palabras de Clara tocaran una parte de él que no quería admitir. Con determinación, Clara usó los conocimientos básicos de medicina que había aprendido de su madre, quien había trabajado con monjas en Mérida. Lavó la herida con agua del arroyo, aplicó una hoja que había visto usar a las mujeres mayas para sanar y la vendó con más tiras de su vestido. «No te muevas», ordenó, con una voz más firme de lo que sentía. «Te llevaré al pueblo». Apoyándose en Clara, Balam cojeó de regreso al pueblo, cada paso un desafío para ambos. Cuando llegaron, la noticia de que la mujer blanca había salvado la vida de un guerrero se extendió como fuego. Las miradas de desconfianza ahora se mezclaban con curiosidad, y algunas mujeres incluso asintieron hacia ella, una pequeña señal de aceptación. Kinich, de pie en el centro del pueblo, observó la escena con una expresión indescifrable. Clara sintió que él la estaba reevaluando, como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba tomando. Esa noche, junto a la fogata central, Clara se sentó con las mujeres, sintiendo por primera vez que no era completamente una extraña. Una joven llamada Ixchel le dio un tazón de atole, una bebida dulce de maíz, y sonrió tímidamente. «Eres fuerte», dijo Ixchel en un español torpe, «como nuestras mujeres». Clara le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no esperaba. Pero cuando la luna estaba alta, Clara escuchó pasos ligeros detrás de su choza. Se incorporó, con el corazón acelerado. ¿Quién era? ¿Alguien buscando vengarse por ser blanca? ¿O una señal de algo peor? Tomó el pequeño cuchillo que había encontrado en la choza, lista para enfrentar a quien cruzara la entrada. Clara apretó el pequeño cuchillo, con la hoja de acero fría contra su palma ampollada. Los pasos se detuvieron justo fuera de la choza, y una sombra se dibujó en la cortina de tela. Contuvo el aliento, con el cuerpo tenso como una cuerda. Entonces una voz grave y suave sonó, en un español vacilante. «Clara, no tengas miedo, soy yo, Xavi». Clara bajó el cuchillo, pero mantuvo la guardia. «¿Xavi? ¿Qué haces aquí a medianoche?» Apartó la cortina, y la luz de la luna iluminó el rostro joven de él. Sus ojos brillaban, pero había algo ansioso en ellos, como si cargara un secreto pesado. «Necesitamos hablar», susurró Xavi, haciéndole un gesto para que saliera. «No aquí, sígueme». Clara dudó. Apenas conocía a Xavi desde hace unos días, y aunque parecía más amigable que los demás, la confianza era un lujo en esta situación. Pero la curiosidad y la sensación de que él sabía algo importante la hicieron asentir. Se envolvió en una manta delgada y lo siguió en la oscuridad. Caminaron por los senderos del pueblo, evitando las miradas de los guardias nocturnos.
Xavi la llevó a un pequeño claro en la selva, donde la luz de la luna caía sobre una gran roca tallada con dibujos antiguos, símbolos del sol, halcones y figuras humanas orando. «Este es un lugar sagrado», dijo Xavi, sentándose junto a la roca. «Nadie viene aquí de noche, salvo los que buscan respuestas». Clara se sentó frente a él, con la manta apretada contra los hombros para protegerse del frío de la selva. «¿Qué respuestas? ¿Qué quieres decirme?». Xavi miró hacia abajo, como si luchara consigo mismo. «Sobre Kinich y sobre ti. Hoy, cuando salvaste a Balaam, todo el pueblo lo vio. Algunos empiezan a creer que no eres como los otros blancos, pero Kinich no está seguro. Cree que podría ser un peligro o una oportunidad». «¿Un peligro?», Clara frunció el ceño. «No tengo nada más que estas manos. No soy espía ni soldado. Solo quiero sobrevivir». Xavi sonrió con tristeza. «Sobrevivir no es suficiente aquí. Kinich no es solo un líder. Es el guardián de nuestra historia, de lo que queda después de que llegaron los blancos. Ha perdido mucho, su familia, sus tierras, y...». Se detuvo, como si temiera decir demasiado. «Ve algo en ti, no solo una prisionera, pero no confía fácilmente». Clara sintió una curiosidad creciente, pero también algo de frustración. «Entonces, ¿por qué me cuentas esto? ¿Qué quieres que haga?». Xavi levantó la mirada con ojos firmes. «Quiero que entiendas. Este pueblo está al borde del abismo. El ejército mexicano se acerca. Quieren destruirnos, como han hecho con otros pueblos en la guerra de castas. Kinich se prepara para la guerra, pero algunos como yo creemos que podría haber otro camino. Tú podrías ser un puente, alguien que nos ayude a hablar con los blancos, a evitar más sangre». Clara negó con la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. «Solo soy una chica de Mérida. No tengo poder, ni voz. ¿Cómo podría cambiar algo?». «Porque cambiaste la opinión de Balaam», respondió Xavi, «y la de Ischel, y la de otros que están susurrando sobre ti esta noche. Te vieron trabajar, te vieron salvar a alguien. Es un comienzo». Ella guardó silencio, con la mente en un torbellino. La idea de ser un puente sonaba noble, pero también aterradora. No sabía si podía confiar en Xavi o si tenía la fuerza para hacer lo que él esperaba. Pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó a lo lejos. Una rama rompiéndose. Xavi se puso de pie, empujando a Clara detrás de la roca. «Silencio», susurró. Una figura apareció en el borde del claro. Clara la reconoció al instante. Era Balaam, aunque cojeaba por su herida. Sostenía un arco, con los ojos escudriñando la oscuridad. «¡Xavi!», gritó, con voz grave pero cortante. «Sé que estás aquí. Sal, o te encontraré». Xavi respiró hondo y se levantó, levantando las manos en señal de paz. «Balaam, cálmate. Solo estoy hablando con Clara. No hay peligro». Balaam miró a Clara, aún con desconfianza, pero sin la hostilidad de antes. «Kinich no quiere que ella ande por ahí de noche. Si se entera de esto, ambos estarán en problemas». «Yo asumiré la responsabilidad», dijo Xavi. «Pero Balaam, sabes que tengo razón. No podemos seguir luchando para siempre. Ella puede ayudar». Balaam guardó silencio por un momento, luego bajó el arco. «Ella me salvó», dijo, casi a regañadientes. «Pero no dejes que la bondad te ciegue, Xavi. Los blancos nunca cambian». Se volvió hacia Clara, con una mirada ligeramente más suave. «Gracias por lo de hoy, pero no pienses que eso te hace una de nosotros». Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Xavi suspiró aliviado, pero Clara sintió un escalofrío. Las palabras de Balaam eran una advertencia, no solo sobre el peligro externo, sino también sobre los del propio pueblo. De vuelta en la choza, Clara no pudo dormir. Las palabras de Xavi resonaban en su cabeza. Un puente, una oportunidad, pero también un riesgo. Pensó en Kinich, en su mirada,
y se preguntó si alguna vez la vería como humana o solo como una herramienta. Y Balaam, su agradecimiento a regañadientes, le hizo ver que su bondad, aunque sincera, aún no bastaba para derribar el muro entre dos mundos. Al día siguiente, Clara continuó trabajando con las mujeres del pueblo, pero notó un pequeño cambio. Ixchel comenzó a enseñarle palabras simples en maya. Agua era ja, gracias, era Dios Bootik. Las otras mujeres, aunque seguían manteniendo distancia, dejaron de murmurar burlas. Una tarde, mientras Clara tejía fibras, un niño corrió hacia ella, tirando de su mano hacia un grupo de niños que jugaban. Querían que les enseñara una canción en español. Clara, aunque agotada, cantó una canción folclórica de Mérida, y las risas de los niños resonaron como una medicina sanadora. Pero esa alegría no duró. Esa noche, mientras el pueblo se reunía alrededor de la fogata, Kinich se puso de pie, con la voz resonando en el aire. Xavi tradujo rápidamente para Clara. El ejército mexicano atacó un pueblo cercano. Se acercan, debemos prepararnos. La declaración sumió al pueblo en un silencio tenso. Clara miró alrededor, viendo rostros llenos de miedo, ira y determinación. Miró a Kinich y por primera vez vio un destello de dolor en sus ojos. No la ira de un líder, sino el dolor de alguien que había perdido demasiado. Se preguntó cuál sería su historia y si tenía que ver con lo que Xavi no había terminado de contar. Cuando la noche cayó, Clara yacía en su esterilla, con la luna filtrándose de nuevo a través de las hojas de palma. Pensó en las palabras de Xavi sobre ser un puente. Pero, ¿cómo? Si seguía siendo una prisionera, y cuando el ejército mexicano, que podrían ser sus compatriotas, venía a destruir este pueblo. Apretó el pequeño cuchillo, no para defenderse, sino como un recordatorio de que debía encontrar su propio camino, sin importar a dónde la llevara. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión. Los aldeanos trabajaban al doble de velocidad. Los hombres afilaban armas, las mujeres almacenaban comida, y los niños aprendían a esconderse en la selva si el ejército mexicano atacaba. Clara, aunque seguía siendo prisionera, fue asignada a ayudar a preparar medicinas con hierbas, una tarea que aprendió rápidamente gracias a su buena memoria y la guía de la anciana, a quien ahora llamaba Doña María. Una tarde, mientras Clara trituraba hojas junto al arroyo, Kinich apareció. Se quedó en silencio, observándola por un momento antes de hablar. «Aprendes rápido», dijo en español, sin necesidad de que Xavi tradujera. Su voz no tenía burla, pero tampoco era exactamente un cumplido. Clara detuvo su trabajo, limpiándose el sudor de la frente. «No tengo opción», respondió, encontrando su mirada. «Si quiero vivir, debo aprender». Kinich asintió, como aprobando su franqueza. Vivir es una cosa, entender es otra. Se sentó en una roca cercana, indicándole que continuara trabajando. ¿Qué piensas de este lugar? ¿De nosotros? La pregunta la tomó por sorpresa. Clara sopesó sus palabras, sabiendo que cada una podría afectar su destino. Pienso que son fuertes. Han sobrevivido, aunque el mundo allá afuera quiera borrarlos. Pero también veo miedo. No miedo a morir, sino a perder lo que aman. Kinich guardó silencio, con la mirada perdida. Tienes razón sobre el miedo, dijo finalmente, pero no sabes lo que hemos perdido. Hizo una pausa, luego continuó, con voz más grave. Hace 10 años el ejército mexicano llegó a nuestro antiguo pueblo. Quemaron casas, mataron a mujeres y niños. Mi hermana, suplicó Clemencia, pero no la escucharon. Solo salvé a unos pocos, y huimos aquí, reconstruimos desde las cenizas. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Pensó en las historias en Mérida, donde llamaban salvajes a los mayas y alababan al ejército como héroes. Ahora, al escuchar a Kinich, comprendió una verdad mucho más cruel. Lo siento, dijo, sabiendo que sus disculpas no podían borrar el dolor. Kinich la miró,
con una expresión indescifrable. Las disculpas no cambian el pasado, pero tus acciones, salvar a Balaam, trabajar con las mujeres, muestran que no eres como ellos, o tal vez quiero creer eso. Se puso de pie, como dando por terminada la conversación. Ten cuidado, Clara. No todos en el pueblo confían en ti. Su advertencia resonó en la mente de Clara todo el día. Comprendió que, aunque había ganado algo de respeto, seguía en una cuerda floja. Algunos guerreros, como Balaam, aún la miraban con desconfianza, y escuchó murmullos sobre usarla como rehén para negociar con el ejército mexicano. Esa noche, junto a la fogata, Clara fue invitada a participar en un pequeño ritual. Doña María, con la aprobación de Kinich, la llevó a un círculo donde los aldeanos cantaban y oraban. Clara no entendía todas las palabras, pero la melodía y el ritmo de los tambores la hicieron sentir una conexión extraña, como si el espíritu de la selva le hablara. Ixchel, sentada a su lado, susurró: «Así hablamos con nuestros ancestros. Nos dan fuerza». Tras el ritual, Clara sintió un cambio en su interior. Ya no era solo una prisionera tratando de sobrevivir. Comenzó a sentir el ritmo del pueblo, su unidad ante la amenaza de la destrucción. Pero también sabía que, si el ejército mexicano llegaba, enfrentaría una elección: alinearse con el pueblo o intentar regresar a su antiguo mundo. A la mañana siguiente, un explorador llegó corriendo al pueblo, con el rostro pálido. «¡El ejército!», gritó. «Están a 2 días de aquí. Traen cañones». La noticia se extendió como fuego. Kinich reunió a los guerreros y Clara fue llamada para escuchar el plan. Xavi tradujo rápidamente: «Los enfrentaremos en la selva, donde no conocen el terreno. Pero necesitamos saber sus intenciones. Clara, tú puedes ayudar». Clara se sorprendió. ¿Ayudar? ¿Cómo? Kinich la miró directamente a los ojos. «Conoces cómo piensan, hablas su idioma, sabes cómo actúan. Si te enviamos a su campamento, como una sobreviviente de un ataque, podrías descubrir sus planes». La propuesta fue como un golpe. Querían que arriesgara su vida, entrando al campamento del ejército mexicano, donde podrían reconocerla como la hija de un comerciante conocido. Pero si se negaba, podría perder la poca confianza que había construido. Miró alrededor, viendo los ojos de Balaam, Xavi e Ixchel. Todos esperaban su decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Clara con voz temblorosa. Kinich asintió, pero sus ojos decían que el tiempo era algo que no tenían. Esa noche, Clara se sentó en su choza, con la mente en caos. Pensó en sus padres, en Mérida y en la gente del pueblo. Ixchel, con su tímida sonrisa. Doña María, con su silenciosa sabiduría. Y Kinich, el hombre con un dolor demasiado grande. Comprendió que, aunque seguía siendo una extraña, este pueblo se había convertido en parte de ella. Pero, ¿tendría el valor de arriesgarlo todo por ellos? Cuando la luna estaba alta, Clara escuchó un ruido extraño. No eran pasos, sino el sonido del metal chocando a lo lejos. Se puso de pie, con el corazón acelerado. ¿Era el ejército mexicano llegando antes o algo más? Apretó el cuchillo y salió, lista para enfrentar cualquier peligro. Clara salió de la choza, con la luna iluminando el sendero hacia la selva. El sonido metálico resonó de nuevo, más nítido y cercano. Apretó el cuchillo, tratando de distinguir el ruido. No eran cascos de caballos ni disparos, sino algo como una espada rozando una piedra. Avanzó hacia el sonido, manteniéndose cerca de las sombras de los árboles para no ser vista. De repente, una mano la agarró por el hombro, tirándola detrás de un arbusto. Estuvo a punto de gritar, pero una voz familiar susurró: «Silencio, soy yo». Kinich la soltó, con los ojos escudriñando la oscuridad. «¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la choza». «Escuché un ruido», respondió Clara con voz baja pero firme.
No soy una niña para quedarme quieta cuando hay peligro. Kinich la miró, con un destello de sorpresa antes de ocultarlo. ¿Eres valiente o estúpida? Le hizo un gesto para que lo siguiera, y avanzaron hacia el sonido, moviéndose como sombras. Al acercarse a un claro, Clara vio la causa del ruido. 2 guerreros mayas practicaban con espadas, probablemente tomadas al ejército mexicano en un ataque previo. No notaron la presencia de Kinich y Clara. Kinich le indicó que retrocediera, pero antes de que se fueran, uno de los guerreros habló, con voz llena de ira. Clara no entendía el maya, pero reconoció su nombre en la conversación. Kinich apretó los puños, pero no se movió. Cuando regresaron cerca del pueblo, se detuvo y se volvió hacia ella. «No confían en ti», dijo, con voz grave. «Creen que nos traicionarás si te dejamos volver con los blancos». Clara sintió una oleada de ira. «Salvé a Balaam. Trabajo con las mujeres, aprendo su idioma. ¿Qué más debo hacer para probarme?» Kinich la miró con ojos profundos. «No se trata de lo que hagas, se trata de lo que temen. Los blancos nos han quitado demasiado. Para ellos, tú representas ese dolor». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero Clara entendió. No podía borrar la historia, ni cambiar su color de piel o su origen. Pero tampoco podía ignorar lo que había visto aquí. La resiliencia, la unidad, y las personas como Ixchel, Xavi y Kinich, que luchaban por un futuro que tal vez nunca verían. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Buscó a Kinich y dijo: «Iré al campamento del ejército, pero necesito saber qué harán con la información que traiga. No quiero que se derrame sangre sin sentido». Kinich asintió, con una mirada de respeto evidente por primera vez. «Usaremos la información para proteger el pueblo. Si hay una oportunidad de evitar la guerra, lo intentaremos. Pero si no, lucharemos hasta el último hombre». Clara respiró hondo, sintiendo el peso de su elección. «Entonces necesito que Xavi venga conmigo. Él sabe traducir y puede ayudarme a mantener el secreto». Kinich aceptó y se trazó el plan. Clara y Xavi se harían pasar por sobrevivientes de un ataque, intentando infiltrarse en el campamento para obtener información. Partirían al amanecer, cuando la luz aún era tenue para evitar ser detectados. La noche antes de partir, Clara no pudo dormir. Se sentó junto al arroyo, mirando el reflejo de la luna en el agua. Ixchel la encontró, trayendo un pequeño collar de cuentas de piedra y conchas. «Para ti», dijo, colocándolo en su mano, «para mantenerte a salvo». Clara sonrió, con lágrimas cayendo silenciosamente. «Gracias, Ixchel, volveré». Pero en su corazón no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Temprano en la mañana, Clara y Xavi dejaron el pueblo, llevando algo de comida y una historia bien ensayada. Caminaron por la selva, evitando los caminos principales. Al acercarse al campamento del ejército al atardecer, Clara sintió su corazón latir con fuerza. El campamento estaba en un valle, con docenas de tiendas, caballos y cañones brillando bajo el sol. Los soldados con uniformes azules se movían, algunos riendo, otros afilando espadas. Clara respiró hondo, ajustando su postura para parecer exhausta. Xavi, con el rostro cubierto de tierra para ocultar sus rasgos mayas, caminaba a su lado, susurrando: «Recuerda, somos víctimas. No los mires directamente a los ojos». Fueron interceptados en la entrada del campamento por un joven guardia, con ojos suspicaces. «¿Quiénes son?», preguntó, con la mano en la empuñadura de su espada. Clara, con voz temblorosa pero intencionada, contó su historia. Eran sobrevivientes de un pueblo atacado por los mayas, vagando por la selva durante días. Enfatizó la desesperación, con lágrimas corriendo por sus mejillas, parte actuación, parte miedo real. El guardia, aunque desconfiado, llamó a un oficial superior. El oficial, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, miró a Clara fijamente. «Me parece conocida», dijo.
haciendo que el corazón de Clara se detuviera. «¿Quién es usted?» «Soy Clara», respondió, omitiendo su apellido. «Solo una chica de Mérida, capturada en un viaje». Rezaba para que no la reconociera como la hija del comerciante Valdés, que tenía conexiones con los militares en Yucatán. El oficial asintió, pero sus ojos seguían afilados. «Está bien. Llévenlos adentro, denles comida y descanso. Los interrogaremos después». Clara y Xavi fueron llevados al campamento, donde les dieron un tazón de sopa aguada y una esquina de una tienda para descansar. Pero Clara sabía que no estaban a salvo. Cada mirada, cada palabra, podía ser una trampa. Durante los siguientes 2 días, Clara y Xavi observaron y escucharon. Clara, gracias a su apariencia y manera de hablar, pudo moverse por el campamento con la excusa de ayudar a las enfermeras. Escuchó fragmentos de conversaciones. El ejército planeaba atacar el pueblo de Quinich en 3 días, usando cañones para arrasar la selva antes de avanzar. También mencionaron a un traidor en el pueblo maya, alguien que les proporcionaba información. Clara sintió un escalofrío. Había un espía en el pueblo y no sabía quién. La segunda noche, mientras Clara y Xavi planeaban cómo escapar, una voz resonó desde la oscuridad. «Clara Valdés, ¿verdad?» Clara se giró enfrentándose al oficial de bigote. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Su padre ofrece una gran recompensa por encontrarla. Pero me pregunto, ¿por qué una chica como usted anda con un maya? Clara sintió que la sangre se le helaba. Había sido reconocida, y ahora, la vida de ambos, suya y de Xavi, pendía de un hilo. Clara sintió que la sangre se le congelaba. La mirada del oficial, el coronel Morales, era afilada como un cuchillo, como si hubiera visto a través de su historia. Xavi estaba a su lado, con el cuerpo tenso, listo para actuar, pero Clara le hizo un gesto para que se mantuviera calmado. Un movimiento en falso podía acabar con todo. «No entiendo de qué habla», dijo Clara, intentando mantener un tono de inocencia. «Solo soy una sobreviviente, como dije. Este hombre me salvó en la selva». Señaló a Xavi, esperando que su historia aún fuera convincente. Morales soltó una risa baja pero fría. «Habla como una dama de Mérida, no como una campesina errante». Y él miró a Xavi. «Parece más maya que mexicano común, pero no importa. Tenemos formas de descubrir la verdad». Hizo un gesto a 2 soldados cercanos. «Enciérrenlos. Los interrogaremos por la mañana». Clara y Xavi fueron arrastrados, con las manos atadas con cuerdas ásperas. Los encerraron en una tienda pequeña, vigilada por un joven soldado de mirada inexpresiva. Cuando la cortina de la tienda se cerró, Xavi susurró: «Tenemos que salir de aquí antes del amanecer. Si nos interrogan, descubrirán que no soy un mexicano puro». Clara asintió, con la mente en un torbellino. Pensó en lo que habían oído, el ataque inminente, el traidor en el pueblo, y ahora el riesgo de que su identidad fuera descubierta. Miró alrededor de la tienda, buscando cualquier oportunidad. Una esquina de la tela estaba suelta, y el pequeño cuchillo que había escondido en su vestido seguía allí, sin ser detectado. «Cortaremos las cuerdas y escaparemos por atrás», dijo, «pero necesitamos crear una distracción para despistar al guardia». Xavi asintió, y comenzaron a planear. Clara fingió un ataque de tos violento, llamando al guardia para pedir agua. Cuando éste entró, Xavi, aunque atado, se lanzó contra él, haciéndolos caer a ambos. Clara cortó rápidamente sus cuerdas, luego las de Xavi, y corrieron fuera de la tienda por la abertura trasera. Los gritos del guardia resonaron, pero ya se habían internado en la selva, usando la oscuridad y el terreno para cubrirse. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, deteniéndose junto a un pequeño arroyo para recuperar el aliento. «Tenemos que volver al pueblo», dijo Clara jadeando. «Atacarán antes si saben que escapamos». Xavi asintió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «Clara, el traidor, si saben del pueblo, podríamos estar guiándolos directamente hacia él». Clara sintió un escalofrío.
Sabía que tenía razón, pero no tenían otra opción. Debían advertir a Kinich, aunque eso significara enfrentarse al traidor dentro del propio pueblo. Tardaron casi un día en regresar, siguiendo senderos secretos que Xavi conocía. Cuando se acercaron al pueblo, ya era de noche, y la luna iluminaba de nuevo la selva. Pero en lugar de la paz habitual, escucharon una discusión acalorada desde el centro del pueblo. Clara y Xavi se escondieron detrás de un arbusto observando. Kinich estaba en la plaza, enfrentándose a un grupo de guerreros, incluido Balam. Un hombre mayor, que Clara reconoció como consejero de Kinich, gritaba en maya. Xavi susurró la traducción. Dicen que alguien contactó al ejército mexicano. Algunos sospechan de Balam, porque fue capturado por el ejército hace años y liberado de forma extraña. Clara sintió que su corazón se apretaba. ¿Balam? ¿El hombre que ella había salvado? Lo miró, viendo furia pero también dolor en sus ojos. «¡No traicioné!», gritó Balam, con la voz resonando. «Prefiero morir antes que ayudar a los blancos». Kinich levantó la mano, pidiendo silencio. «No tenemos pruebas», dijo, con voz grave pero autoritaria. «Pero si hay un traidor, será castigado. Ahora, concentren sus esfuerzos en prepararse. El ejército viene». Clara y Xavi salieron de su escondite, sorprendiendo al pueblo. «Traemos noticias», dijo Clara, con voz clara, aunque su cuerpo estaba agotado. Relató lo que habían oído, el ataque en 3 días, el plan de usar cañones y la existencia de un traidor. No mencionó la sospecha sobre Balam, pero su mirada se cruzó con la de él, y él lo notó. «Debemos cambiar el plan», dijo Kinich tras escuchar. «Los atraeremos a una trampa en la selva, lejos de los cañones. Clara, Xavi, han arriesgado mucho. Descansen, los necesitaremos mañana». Pero Clara no podía descansar. Buscó a Balam, encontrándolo solo junto al arroyo, con la luna iluminando su rostro lleno de cicatrices. «Balam», llamó con voz suave, «no creo que seas el traidor». Él la miró, con ojos llenos de dolor. «No me conoces», dijo. «Fui capturado por ellos, me torturaron, intentaron convertirme en espía. Nunca acepté, pero algunos en el pueblo no lo creen. Y ahora tú, una blanca, ¿estás aquí diciendo que me crees?». Rió con amargura. «¿Por qué debería confiar en ti?». Clara se sentó a su lado, sin temer su mirada furiosa. «Porque te vi luchar por este pueblo. Porque sé que no eres alguien que traicionaría a su familia». Balam guardó silencio y luego dijo: «Si no soy el traidor, entonces, ¿quién? ¿Y por qué te importa?». Clara no tenía respuesta, pero sabía que encontrar al traidor era clave para salvar al pueblo. Regresó a su choza, decidida a observar a todos, a escuchar cada susurro. Pero cuando se acostó, otro sonido resonó. No era metal, sino pasos apresurados. Abrió los ojos, viendo la silueta de doña María en la entrada de la choza, con el rostro pálido. «Clara», susurró, «hay algo que debes saber sobre Xavi». Clara se incorporó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Xavi?», repitió, con voz temblorosa. «¿Qué dices de él?». Doña María le hizo un gesto para que guardara silencio, luego la llevó fuera de la choza, a un rincón oscuro cerca de la fogata apagada. La luz de la luna iluminó su rostro arrugado, destacando la preocupación en sus ojos. «No estoy segura», susurró, «pero vi a Xavi salir del pueblo anoche, antes de que tú y él fueran al campamento del ejército. Se encontró con alguien, no vi quién, pero hablaron en español y escuché la palabra acuerdo». Clara sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. «Xavi, el que había arriesgado todo con ella, el que hablaba de ser un puente, ¿podía ser el traidor?». Negó con la cabeza, buscando una explicación. «Tal vez escuchaste mal. Xavi quiere la paz. Cree en negociar con los blancos». Doña María tomó la mano de Clara, con manos temblorosas pero firmes. «Eres una buena persona, Clara. Pero no dejes que la bondad te ciegue. Xavi es mestizo, mitad maya, mitad mestizo. Siempre ha estado entre 2 mundos,
y eso puede llevarlo a elegir el camino equivocado. Clara sintió un dolor agudo. Pensó en Xavi, en su entusiasmo, en cómo traducía las palabras de Kinich con cuidado, en las veces que la defendió ante miradas desconfiadas. Pero también recordó su mirada ansiosa cuando dejaron el campamento del ejército, como si ocultara algo. No quería creerlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Lo investigaré, dijo Clara con voz firme. Pero no debemos decir nada a Kinich hasta tener pruebas. Si estamos equivocados, destruirá acá a Xavi y la confianza en el pueblo. Doña María asintió, pero sus ojos seguían llenos de preocupación. Ten cuidado, Clara, el tiempo no está de nuestro lado. A la mañana siguiente, Clara observó a Xavi desde lejos. Él ayudaba a los guerreros a preparar trampas en la selva, con el rostro calmado pero los ojos evasivos. Decidió enfrentarlo, pero no frente a todos. Esperó hasta el mediodía, cuando Xavi descansaba cerca del arroyo, y se acercó. Xavi, llamó, con voz suave pero afilada. Necesitamos hablar. Él se giró, con un destello de pánico en los ojos antes de cubrirlo con una sonrisa. Clara, ¿qué pasa? Te ves muy seria. Clara se acercó, sosteniendo su mirada. La noche antes de que fuéramos al campamento del ejército, ¿a dónde fuiste? Alguien te vio salir del pueblo, hablando con alguien. El rostro de Xavi palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Sospechas de mí? ¿Después de todo lo que pasamos? Río, pero el sonido fue forzado. Solo fui a revisar los senderos para asegurarme de que pudiéramos viajar seguros. Clara no se inmutó. Xavi, quiero creerte. Pero el ejército sabe del pueblo. Hay un traidor y necesito la verdad. Si escondes algo, dímelo. Puedo ayudarte. Xavi miró hacia abajo con las manos apretadas. Tras un largo silencio, suspiró, con voz tan baja que apenas se oía. No traicioné al pueblo, pero hablé con un mexicano, un comerciante, no un soldado. Prometió ayudar a negociar la paz si daba información sobre nuestra ubicación. Pensé que podía salvar al pueblo evitando la guerra. Clara sintió una oleada de ira, pero la contuvo. ¿Qué le dijiste? Solo la ubicación aproximada, dijo Xavi con voz temblorosa. No hablé de las trampas ni de los planes de Kinich. Lo juro, Clara, solo quería ayudar. Clara negó con la cabeza, con la decepción creciendo. Los guiaste hacia nosotros, Xavi. ¿Sabes que eso podría matarnos a todos? Xavi se arrodilló y lloró con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que me equivoqué, pero no sabía qué más hacer. La guerra nos matará, Clara. Vi a mi hermana morir en el ataque de hace 10 años. No quiero ver eso otra vez. Clara guardó silencio, con la mente en un torbellino. Entendía el miedo de Xavi, pero sus acciones habían puesto al pueblo en peligro. Sabía que debía decírselo a Kinich, pero tampoco quería ver a Xavi castigado, no cuando había actuado por desesperación, no por malicia. Antes de que pudiera decidir, un grito resonó desde el pueblo. ¡El ejército! ¡Están aquí! Clara y Xavi corrieron de vuelta, encontrando al pueblo en caos. Kinich estaba en la plaza, ordenando a los guerreros tomar posiciones. Clara lo llevó aparte y rápidamente le contó lo que Xavi había confesado. Kinich escuchó, con el rostro inexpresivo, pero sus ojos ardían. Será juzgado después, dijo. Ahora debemos luchar. Clara asintió, pero sintió un dolor profundo. Miró a Xavi, ahora de pie con los guerreros, con el rostro lleno de remordimiento. No sabía si él podría redimirse o si el pueblo sobreviviría este día. Cuando el ejército mexicano apareció en el borde de la selva, los cañones rugieron, haciendo temblar la tierra. Kinich llevó a los guerreros a la selva, usando el terreno para desorientar. Clara, junto con las mujeres y los niños, se escondió en una cueva secreta que doña María les indicó. Pero mientras los disparos y los gritos resonaban, Clara comprendió que no podía solo esperar. Tomó su cuchillo y el collar de Ixchel,
decidida a encontrar a Kinich. Corrió por la selva, esquivando balas y espadas. Cuando encontró a Kinich, él estaba luchando contra un oficial mexicano, el propio coronel Morales. Kinich estaba herido en el hombro, con sangre corriendo, pero seguía en pie. Clara no dudó. Se lanzó hacia adelante, apuñalando a Morales en la pierna, haciéndolo caer. Kinich la miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No deberías estar aquí», dijo, con voz ronca. «No puedo quedarme al margen», respondió Clara, ayudándolo a levantarse. Corrieron hacia la cueva, llevando a Morales como prisionero. Pero al llegar, Clara vio algo terrible. La cueva estaba vacía. Las mujeres y los niños habían desaparecido. Clara miró la cueva vacía, con el corazón detenido. Huellas desordenadas en el suelo. Algunos jirones de tela y una pequeña sandalia de niño abandonada eran todo lo que quedaba. Ixchel, Doña María y los demás se habían ido. Se volvió hacia Kinich con voz temblorosa. ¿A dónde fueron? El ejército encontró la cueva. Kinich, a pesar de su herida, se arrodilló para examinar las huellas. «No fue el ejército», dijo, con voz grave pero segura. «Estas huellas son de nuestro pueblo. Alguien los llevó a otro lugar». Miró al coronel Morales, atado y gimiendo por la herida en su pierna. «¿O hay otro traidor?» Clara sintió un escalofrío. Xavi había confesado su error, pero ¿había alguien más en el pueblo trabajando con el ejército? Pensó en Doña María, quien le había advertido sobre Xavi. ¿Sabía algo más de lo que había dicho? ¿O era alguien más, alguien que nunca habían sospechado? Kinich le ordenó a Clara ayudar a vendar su herida, mientras interrogaba a Morales. A pesar del dolor, Morales sonrió con desprecio cuando Kinich preguntó por las mujeres y los niños. «Creen que son listos, con sus trampas en la selva», dijo entre dientes apretados. «Pero tenemos gente nuestra en todas partes. Su pueblo arderá, y nadie escapará». Clara, mientras ataba un vendaje en el hombro de Kinich, apretó las manos. «¡Habla!», gritó, olvidando su miedo. «¿Quién es el traidor? ¿Qué hicieron con las mujeres y los niños?» Morales la miró con un destello de diversión. «Valiente, la chica de Mérida. Tu padre estaría decepcionado de verte así». Escupió al suelo. «No sé el nombre del traidor, solo sé que nos habló de la cueva, y enviamos un equipo pequeño para capturar a las mujeres. Serán rehenes para forzarlos a rendirse». Kinich se puso de pie, ignorando su herida. «Mientes», gruñó. «La cueva es secreta. Solo los del pueblo saben de ella». Morales se encogió de hombros, con una sonrisa cruel. «Entonces pregúntense quién los vendió». Clara y Kinich intercambiaron una mirada. El tiempo se agotaba. Debían encontrar a las mujeres y los niños antes de que el ejército los usara como escudo. Kinich ordenó atar a Morales a un árbol y asignó 2 guerreros para vigilarlo. «Los encontraremos», le dijo a Clara. «Pero no tienes que venir. Esta no es tu batalla». Clara negó con la cabeza, apretando el collar de Ixchel en su mano. «Esta es mi batalla. Ellos son mi familia ahora». Esas palabras hicieron que Kinich se detuviera, con un destello de suavidad en sus ojos, pero solo asintió. Regresaron al pueblo, donde los guerreros volvían de la batalla en la selva. La emboscada había tenido éxito parcial. El ejército mexicano sufrió grandes pérdidas, pero aún eran numerosos y se estaban reorganizando. Balaam, con el rostro lleno de sangre y polvo, informó que un grupo pequeño de soldados se había separado, yendo hacia el sur. «Podrían estar reteniendo a las mujeres y los niños», dijo. Clara miró a Balaam recordando su conversación junto al arroyo. Creía que no era el traidor, pero la sospecha en el pueblo aún pesaba. Se volvió hacia Kinich. «Debemos ir ahora. Si usan a Ixchel y a los demás como rehenes, no tenemos mucho tiempo». Kinich estuvo de acuerdo, y se formó un grupo pequeño. Kinich, Balaam, Clara y 3 guerreros más. Xavi, aunque quería ir, fue
fue ordenado por Kinich a quedarse en el pueblo para ayudar con la defensa. «Ya hiciste suficiente», dijo Kinich con voz fría. Xavi bajó la cabeza, con ojos llenos de remordimiento. El grupo de Clara fue hacia el sur, siguiendo huellas y ramas rotas. La noche cayó, con la luna guiándolos por la selva. Clara sentía su cuerpo agotado, pero el pensamiento de Ixchel y doña María la impulsaba. Comprendió que, en pocas semanas, este pueblo la había cambiado. Ya no era la chica débil y temerosa de Mérida. Era una luchadora, y no abandonaría a quienes la habían aceptado. Cerca del amanecer encontraron un pequeño campamento del ejército mexicano en un valle angosto. Unos 10 soldados, con las mujeres y los niños atados cerca de una fogata. Clara reconoció a Ixchel, con el rostro lleno de polvo pero con ojos desafiantes. Doña María estaba a su lado, susurrando para calmar a los niños. Kinich trazó un plan, un ataque sorpresa, aprovechando la oscuridad y el terreno. Clara, aunque no era guerrera, propuso hacer de señuelo. «Puedo fingir ser una sobreviviente, distraerlos», dijo. «Ustedes pueden atacar cuando estén desprevenidos». Balaam se opuso. «Es demasiado peligroso. Si te reconocen, morirás». «Y si no actuamos, todos morirán», respondió Clara con voz segura. Kinich la miró, con una confianza total por primera vez. «Está bien», dijo, «pero si hay peligro, corre». Clara asintió, aunque sabía que no correría. Salió del bosque, fingiendo tropezar como si estuviera exhausta. «¡Ayuda!», gritó en español con voz quebrada. «Fui atacada, por favor». Los soldados se sobresaltaron, sacando espadas y fusiles. Uno, probablemente el comandante, se acercó, con mirada suspicaz. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?». Clara repitió la historia conocida, una sobreviviente de un ataque maya. Pero antes de que pudiera decir más, un grito resonó desde el bosque. Kinich y los guerreros salieron, con flechas y dagas brillando bajo la luna. Clara aprovechó el caos, corriendo hacia las mujeres y los niños, cortando las cuerdas de Ixchel y doña María. La batalla fue breve, pero feroz. Kinich y Balaam lucharon como sombras, derribando soldados con precisión mortal. Clara, aunque no estaba acostumbrada a las armas, usó un palo para golpear a un soldado que intentó atacar a Ixchel. Cuando la pelea terminó, solo quedaban los cuerpos de los soldados y los sollozos de alivio de los niños. Doña María abrazó a Clara, susurrando: «Eres de los nuestros». Ixchel tomó su mano, con el collar aún brillando en la oscuridad, pero la alegría del reencuentro se cortó cuando Balaam gritó: «¡Debemos irnos! ¡Más soldados vienen!». Corrieron de vuelta al pueblo, llevando a las mujeres y los niños. Pero al llegar vieron humo elevándose desde el centro del pueblo. El ejército mexicano había atacado desde otra dirección, y Xavi lideraba un grupo de guerreros intentando resistir. Clara miró a Kinich, sabiendo que la batalla final había llegado. El humo negro se arremolinaba en el cielo, mezclándose con la luz plateada de la luna. El pueblo, alguna vez un lugar tranquilo de casas con techos de palma, ahora era un campo de batalla. Los disparos, los gritos y el choque de metales resonaban a través de la selva. Clara, Kinich y su grupo llevaron a las mujeres y los niños a un rincón seguro en el borde del pueblo, donde doña María organizó una barricada improvisada con troncos y piedras. Kinich se volvió hacia Clara, con ojos ardientes a pesar de la sangre que aún corría de su herida en el hombro. «Quédate aquí», ordenó. «Protégelos. Yo lideraré a los guerreros». Clara negó con la cabeza, aferrando el collar de Ixchel como un talismán. «No soy una guerrera, pero puedo ayudar. Sé cómo hablar con los soldados. Tal vez pueda distraerlos, darles más tiempo». Kinich la miró, con una mezcla de preocupación y admiración. «Ya has hecho suficiente, Clara. Pero si esta es tu elección, ten cuidado. No podemos perderte». Esas palabras, aunque simples, conmovieron a Clara. Asintió,
Luego corrió tras Kinich y Balam hacia el centro del pueblo. Allí, Chavi lideraba un grupo de guerreros contra un contingente mexicano que los superaba en número. Clara reconoció al coronel Morales, quien, aunque herido, seguía dando órdenes desde lejos, gritando comandos que hacían avanzar a los soldados sin cesar. Clara tuvo una idea audaz. Corrió a un rincón escondido, encontró un trozo de tela blanca y lo alzó como bandera. ¡Alto al fuego!, gritó en español, avanzando al centro de la línea de combate. Los guerreros mayas y los soldados mexicanos se detuvieron, sorprendidos por un instante. Morales la miró con desprecio en los ojos. La chica de Mérida otra vez. ¿Crees que un trapo detendrá esto? Clara se mantuvo erguida, con voz clara aunque su corazón latía con fuerza. No estoy aquí para detenerlos. Estoy aquí para decirles que han sido engañados. El traidor en quien confían mintió. La cueva que creían era nuestro refugio está vacía. Las mujeres y los niños están a salvo. Están luchando por nada. Morales rió, pero Clara vio un destello de duda en sus ojos. Mientes para salvar a estos salvajes. Sé que eres Clara Valdés. Tu padre estaría avergonzado de verte así. Clara apretó el collar, sintiendo la fuerza de sus días en el pueblo. Mi padre estaría orgulloso de que defienda lo correcto. Pueden destruir este pueblo, pero nunca destruirán su espíritu. Y si siguen, perderán más de lo que podrían ganar. Sus palabras causaron un murmullo entre los soldados. Algunos, tal vez cansados de la guerra, comenzaron a susurrar entre ellos. Morales notó la vacilación gritando, ¡No la escuchen! ¡Ataquen! Pero ese momento dio a Kinich y los guerreros una oportunidad. Salieron de ambos lados, atacando con precisión y ferocidad. Clara corrió hacia el grupo de Kinich esquivando balas. Encontró a Chavi, luchando contra un soldado. ¡Chavi!, gritó. Debemos resistir hasta que las mujeres y los niños estén a salvo. Chavi asintió, pero antes de que pudiera responder, una bala le dio en el hombro. Cayó, con sangre manchando el suelo. Clara gritó, arrodillándose junto a él. Chavi, no te rindas. Te necesitamos. Javi tomó su mano, con voz débil. Lo siento, Clara, por todo. Dile a Kinich que intenté redimirme. Cerró los ojos, con la respiración cada vez más lenta. Clara sintió lágrimas correr, pero no había tiempo para el duelo. Tomó el cuchillo de Chavi y se puso de pie, decidida a luchar. La batalla duró hasta el amanecer. Los guerreros mayas, aunque superados en número, usaron el terreno y su unidad para repeler al ejército mexicano. Morales, gravemente herido, finalmente ordenó la retirada. Cuando el sol salió, el pueblo estaba lleno de humo y escombros, pero seguía en pie. Clara, Kinich y Balam estaban en la plaza, exhaustos pero vivos. Clara miró alrededor, viendo rostros apesadumbrados pero resilientes. Ischel corrió a abrazarla, y doña María puso una mano en su hombro. Nos diste esperanza, dijo. Pero Clara sabía el costo de la victoria. Chavi había muerto, y muchos otros guerreros no regresaron. Se volvió hacia Kinich, quien miraba el pueblo devastado. Reconstruiremos, dijo, con voz segura. Juntos. Kinich la miró, por primera vez sin un rastro de duda en sus ojos. Juntos, repitió, y en ese momento, Clara sintió una conexión profunda, no solo con él, sino con todo el pueblo. Los días posteriores a la batalla fueron una cadena de esfuerzos incansables. Los aldeanos, aunque agotados y apesadumbrados, comenzaron a limpiar los escombros. Las casas quemadas fueron desmanteladas, se levantaron nuevos postes y las manchas de sangre en el suelo se cubrieron con tierra fresca. Clara trabajó con las mujeres, tejiendo tela y preparando comida. Pero su mente seguía volviendo a lo que habían perdido: Chavi, los guerreros y una parte de ella misma, la chica de Mérida, que ahora era solo un recuerdo. Kinich, a pesar de su herida, lideró a los aldeanos con determinación.
organizó una ceremonia para despedir a los caídos, donde el pueblo cantó bajo la luna, enviando sus almas con los ancestros. Clara estaba junto a Ixchel, cantando las palabras que había aprendido, sintiendo una armonía que nunca había conocido antes. Pero también sabía que una pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién era el traidor que reveló la cueva? Una noche, mientras ayudaba a doña María a preparar medicinas, la anciana tomó su mano con ojos llenos de remordimiento. Clara, dijo con voz temblorosa, debo confesar, yo fui quien habló de la cueva. Clara sintió como si la apuñalaran. ¿Usted? Susurró, sin creer lo que oía. ¿Por qué? Doña María bajó la cabeza. Tengo un nieto, capturado por el ejército mexicano hace años. Prometieron liberarlo si les daba información. No hablé de las trampas ni de los planes de Kinich, solo de la cueva, pensando que no la encontrarían. Me equivoqué y puse al pueblo en peligro. Clara guardó silencio, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Pensó en Xavi, quien también actuó por desesperación y comprendió que la guerra había empujado a todos a elecciones inimaginables. Debe decírselo a Kinich, dijo finalmente. Ellos merecen saber la verdad. Doña María asintió, con lágrimas corriendo. Al día siguiente se presentó ante el pueblo, confesando su error. Algunos se enojaron, otros lloraron, pero Kinich levantó la mano, pidiendo silencio. Doña María se equivocó, dijo, pero ha salvado a muchos de nosotros durante años. No la castigaremos, pero trabajará para redimirse, como todos nosotros. Ese veredicto trajo una frágil reconciliación. Clara miró a Kinich, comprendiendo que su fuerza no solo estaba en la lucha, sino en su capacidad de perdonar. Se preguntó si ella podría hacer lo mismo en su lugar. Una semana después, cuando el pueblo comenzaba a tomar forma de nuevo, un grupo de extraños llegó desde la selva. Eran sobrevivientes de otro pueblo maya, destruido en la guerra de castas. Kinich los acogió, y Clara comprendió que este pueblo, aunque pequeño, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para otros. Esa noche, Kinich encontró a Clara junto al arroyo, donde ella miraba el reflejo de la luna. Tú nos cambiaste, dijo, con voz grave, no solo por lo que hiciste, sino por cómo nos ves. Como personas, no como enemigos. Clara sonrió, sintiendo una calidez que se extendía. Ustedes también me cambiaron. Pensaba que mi vida eran bailes y matrimonios arreglados. Ahora sé que puedo ser más. Kinich la miró, con ojos suaves pero intensos. ¿Te quedarás, Clara, o regresarás a Mérida? La pregunta la hizo detenerse. Pensó en sus padres, en su hogar en Mérida, y en la vida que había dejado atrás. Pero también pensó en Ixchel, Doña María, Balam y Kinich, las personas que se habían convertido en su familia. Me quedaré en Xijo. Te daré, dijo, este es mi hogar ahora. Kinich asintió, y en ese momento tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Se sentaron allí, bajo la luna, sin necesidad de palabras, sabiendo que el futuro sería difícil pero lo enfrentarían juntos. Meses después, el pueblo se había reconstruido, más fuerte que antes. Clara se convirtió en una parte esencial, enseñando español a los niños y aprendiendo maya, siendo un puente entre el pueblo y aquellos afuera que querían paz. Escribió una carta a sus padres contando su viaje, y aunque sabía que podrían no entender, esperaba que algún día la visitaran. Bajo la luna de Yucatán, Clara Valdés ya no era una prisionera ni una chica de Mérida. Era una mujer de la selva, del pueblo, y de un futuro que ella había ayudado a construir.